Mis amados, bueno, encantado de estar con ustedes. En la próxima semana estaré ausente por 2 semanas, creo, pero luego retomaremos el mismo tema. Estamos hablando de el altar de oro o el altar del perfume, en donde se derrama el aceite oloroso, agradable a nuestro Dios como un perfume, y eso tiene que ver con las oraciones. Y esto es muy importante porque si algo la iglesia no hace hoy es orar delante de la presencia de nuestro Dios. Son momentos muy importantes los que estamos viviendo, porque delante de estos momentos que la tierra vive es donde los grandes despertamientos se dan. ¿Por qué? Porque hay personas que van a entender que solamente somos grandes, como decía Einstein, cuando estamos de rodillas delante de nuestro Dios. Y son momentos muy importantes porque la iglesia va camino a un empoderamiento como cuerpo. No 3 o 4 personas, para hablar de nuestro medio en español, que son los visibles estandartes donde el poder de Dios se manifiesta. No. La iglesia como colectivo va a caminar en el poder de Dios, porque la iglesia va a aprender que los grandes despertamientos están en las gradas del trono de Dios. Pero que es bien importante cuando nosotros, por ejemplo, leemos y nos apropiamos de promesas o pactos del Antiguo Testamento o de promesas del Nuevo Testamento, y pensamos que porque nosotros hablamos creyendo que eso va a pasar, las cosas suceden. Y ya hemos hablado mucho de este punto. Las cosas no suceden porque tú y yo hablamos o porque confesamos creyendo que van a pasar. Las cosas suceden según dice la Biblia, y te lo hemos enseñado en varios capítulos, porque lo que nosotros estamos hablando concuerda con el beneplácito y el deseo de nuestro Dios para que eso pase. Dice que si nosotros hablamos algo y sucede, es porque Dios lo había decretado. Sí, yo sé que esas partes de la Biblia no nos gustan. Nos gustan solo las que nos dan fuerza y esperanza, pensando que nosotros hablamos y Dios va a torcer la mano o lo vamos a intimidar, a convencer para que haga lo que estamos pidiendo, porque estamos riendo que pasa. Entonces nos saltamos la soberanía de nuestro Dios, nos saltamos que nosotros no tenemos poder para hacer. Si hay poder para poder hacer, es porque lo hemos recibido. Pero no es que tengamos poder para decretar y que sucedan cosas, a no ser que estemos llenos de ese poder, que no es nuestro, es de Él. Y terminamos la semana pasada en Efesios 3:20, hablando de que Él es poderoso para hacer según el poder que obra en nosotros. Porque dice que Él es poderoso para hacer, dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos o siquiera imaginamos, de las cosas que pedimos o entendemos, van a pasar según el poder que obra en nosotros. O sea, las cosas van a pasar según un poder que obra, no que nosotros tenemos poder, no. Nosotros tenemos que llenarnos de ese poder para que ese poder pueda hacer. Y el Señor Jesucristo lo enseñó bien fácil. 30 años estuvo Jesús siendo el verbo de Dios, la palabra de Dios.
pero solamente todas esas promesas, todos esos pactos, todo lo que era Él, solamente pudo hacer cuando el poder vino sobre Él. Y era Jesús Dios. O sea, nosotros somos los que pensamos que si hablamos palabras y hablamos promesas, van a suceder cosas. No. Nosotros necesitamos de ese mismo poder que nuestro Señor necesitó para poder hacer las cosas que Él desea que nosotros hagamos. Y dice que Él es poderoso para hacer aún en las cosas que ni pensamos ni imaginamos que Él puede hacer. Pero eso solamente se logra como lo consiguió el Señor Jesús y como lo mantuvo en la intimidad con nuestro Dios. Dice el mismo apóstol, hablando en Efesios, dice que él estaba con las rodillas dobladas delante del Padre. Imagínate que uno pueda decir, estuve ahora orando de rodillas delante de mi Padre. O sea, esas son unas aseveraciones con mucha fortaleza y con mucho criterio. Saber que no estuvimos orando al aire o pensando que nosotros podíamos cambiar cosas. Nada se puede cambiar y nada se puede hacer si el poder de Dios no está dentro de uno, porque el poder que va a lograr alcanzar las cosas es el poder que tengamos de Él. Entonces dice él que está orando para que los ojos del entendimiento sean abiertos y podamos mirar las riquezas que Dios tiene reservadas para nosotros. Y dice, el cual, para poder que sepamos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. O sea que si algo tenemos que hacer es llenarnos de ese poder. ¿Por qué razón? Porque si todo está sometido al Señor, necesitamos el poder del Señor para poder hacer. Ahora, el poder del Señor no se logra con una palabra. Mira cuántas palabras hemos recibido. ¿Cuántos años tienes de evangélico? De creyente, para no ofenderte. Y dime cuánto poder de Dios hay. Eso solamente se logra cuando Él, en su secreto, te habla y tú escuchas claramente su voz. Así sea que entres a ese lugar con promesas o pactos que tú crees que son para nosotros. Porque ¿quién está enfermo y no entiende que es sanado por la llaga de Jesús? Pero ¿cuántos confiesan que son sanados por la llaga y no lo son? Pero cuando Él te dice en ese secreto, hijo, ¿viste mis heridas? En esas heridas yo metí tu enfermedad. En ese momento tu creer toma una altitud, un vuelo, una convicción. Dios te acaba de confirmar. O sea, no es que nos alejemos de las promesas y de los pactos, es que vamos con Él a espiritualizar esa verdad para que se enraíce en nosotros y que nuestro creer no solo sea un pensamiento, sino que ese poder de esa palabra de Cristo morando en nosotros, por el amor que Él nos tiene, desarrolle esa plenitud dentro de nosotros, que es el poder de Él para poder hacer. Finney dijo que Dios estaba dispuesto a enviarnos un despertamiento y podemos tenerlo según el poder que obra de Él en nosotros. La promesa es: recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Este no es poder simplemente para hacer milagros, pues antes de Pentecostés los discípulos hicieron milagros. Recordad que echaron demonios, no es solamente y sanaron personas.
no es solamente poder para organizar, poder para predicar, poder para traducir las escrituras, poder para entrar en nuevos territorios. No, todo eso es bueno, pero tenemos el poder del Espíritu Santo visible delante de las situaciones de las personas, porque si algo Dios va a hacer, es que Él va a usar su poder en aquel que vaya a Él a llenarse de Él. Profeta, ¿y eso no suena como llenarse del Espíritu Santo? Bueno, es que el poder que tiene la autoridad del Verbo para hacer realidad lo que ella lleva está en las manos del Espíritu. Pero ¿qué pasa? Pensamos que poniéndole las manos a una persona ya son llenos del Espíritu, porque hay una escritura que dice que los apóstoles ponían las manos sobre las personas y ellos recibían el Espíritu Santo. Pero 2 versículos más arriba dice que ellos se juntaron a orar para que esa gente recibiera el Espíritu Santo. O sea, para que sucedan cosas sobrenaturales es necesario que estemos llenos del poder de Dios. Ahora, si el poder de Dios cayera así sobre todo el mundo, todos tendríamos poder. Te pregunto, ¿ves en tu congregación o entre tus amigos cristianos que todos tienen poder? ¿O tenemos que hacer largas líneas en los estadios para ver a una persona que tiene el poder? Pero no es una exclusividad de Él. Nosotros tenemos que hacer como ellos. Rogar, suplicar, buscar, ser diligente. No atrevernos a servir al Señor de la obra sin primero no servirle a Él. Porque Él es el que te llena. Eso no es con un sermón. Eso es buscándolo a Él. Si tú miras el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, largas horas orando en la noche y en la madrugada, pero cuando veía un demonio o una enfermedad, 3 palabras y afuera. Porque esa concentración de tiempo en el trono de Dios no necesita largas oraciones en público. Si el poder está contigo, lo que tú necesitas es 1 o 2 palabras. El mismo Señor lo enseñó. El poder sobre Pedro llegó a un punto tal que le sacaban los enfermos para cuando él pasara, su sombra cayera sobre los enfermos y fueran sanados, porque eran multitudes tratando de que Pedro los tocara. Pero él sabía que era el poder de Dios sobre él. Él estaba investido del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, y el altar del perfume, que es donde derramamos nuestras lágrimas, donde derramamos nuestro lamento, donde derramamos nuestra queja con Dios, donde suplicamos, tocamos, llamamos, hasta que se nos abra y nos llene. Pero profeta, yo tenía entendido que cuando uno recibía la salvación, inmediatamente recibía el paquete completo. No te has equivocado. Cuando tú decides aceptar que el Señor sea tu Dios, tu Señor, y que le vas a permitir reinar en tu corazón, todo el paquete de la redención y la salvación está completo para ti. Ahora, que se manifieste, eso es otro peso, mijo. Eso necesita usted ir a buscar, como lo hacía el Señor. Fíjate con los apóstoles, no prediquen ni den testimonio ni vayan a ningún lugar hasta que no sean investidos, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Parece que fueron como 500 y algo a un lugar a orar, pero se fueron cansando de ver que no venía nada, que no recibían nada. Y cuando pasaron los días, solo habían 120. O sea, esto se trata de persistir,
de decir, Señor, no estoy contento con lo que tengo. Si tú me dices por la Escritura que yo debo de llenarme del Espíritu Santo, yo tengo esa necesidad y es buscarlo, tocarlo. Es la única manera en que los delincuentes y la gente de pecado van a venir a nuestras congregaciones. El infierno y don Satan no tiene otro temor más grande en su corazón y en sus filas que una iglesia se levante ungida con el poder de la oración. Iglesia que ora buscando la presencia es iglesia que es empoderada. Pastor que ora buscando de la presencia, y no que no lo busquen, porque en su corazón está tenerlo, pero lo quieren tener por medios seculares o aprendidos de otros. No quieren dejar su agenda operativa para ir a buscar al Señor de mañana, de noche, de día. Mire, hay gente que tiene ministerios de años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, y todavía no pasa. Son la iglesia bus, unos entran por delante, otros se bajan por detrás, y cada vez van a ir diezmando, van a ir quedando con menos gente, con menos gente. Porque Dios hasta la saciedad les ha hablado por todas las bocas, con todos sus hechos, que así no es. Entonces quieren tapar un hueco con algo que están haciendo. Pero aún en lo que están haciendo es la estrategia del hombre que está llevando a la gente. Pero todo lo que no se haga bajo el poder de Cristo y el Espíritu Santo va a ir al piso. Tengamos muy en cuenta esto. Ya Dios no tiene nada más que darnos. Nos dio a su Hijo. Con su Hijo nos dio la autoridad a través del Verbo. Pero para que esas cosas sucedan, se necesita que el Espíritu Santo esté sobre la palabra que nosotros hablemos. Palabras confirmadas en el secreto por nuestro Dios. Es que más fácil no lo pudo explicar el Señor en Juan 3 y en Juan 5. Yo hablo lo que oigo que mi Padre me dice, y no me atrevo a hacer nada más que lo que yo le debo a mi Padre hacer. Juan 5:20. Juan 5:30. Porque yo no vine a este mundo, a esta tierra, a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para poder llegar a eso y matar ese yo, tú tienes que tener mucho más tiempo con él que en tu agenda operacional. Tu agenda operacional es buscar aplausos del hombre. Si te duele, necesito que te sangre el corazón. Los aplausos que valen y las sonrisas que de verdad te llenan de gozo son las que nuestro Dios Padre nos dé. Esas son las que valen. Él dio el Espíritu Santo para todos, para convencer al mundo del pecado y capacitar a la iglesia. Pero ¿de qué sirve un libro de cheques si está sin firmar? Aunque la cuenta tenga una gran riqueza a disposición, que vale una buena reunión, aun cuando se pare en principios de la Biblia y hablemos los textos. Si el Señor viviente, el que hace las señales, el que hace los milagros, el que cambia las vidas, el que coloca en el camino derecho sacando del torcido al que va mal, está ausente de las palabras que decimos. Y estamos leyendo principios, y estamos leyendo páginas de la Biblia, y estamos uniendo un versículo con otro para decir algo. ¿Sí? ¿Te das cuenta si el Dios viviente está en tus palabras? Por los hechos que hace el Espíritu Santo. No seamos ciegos. No tapemos el sol con un dedo.
si nuestras palabras no ejecutan hechos sobre lo natural, en donde el hombre no puede hacer y Dios lo hace, en donde no alcanzan las fuerzas del hombre y entra la fuerza de Dios. Tenemos que nosotros mismos evocar por una vida llena de poder. Solamente el altar del perfume, que era donde el sumo sacerdote oraba y quemaba el incienso, preparándose para ser aceptado en el lugar santísimo, donde él iba a hablar con la presencia corporal, física del Padre, que se manifestaba una sola vez al año. Ese mismo tabernáculo, que era una sombra de lo que estaba en el cielo, y el del cielo nuestro Señor Jesucristo, fue implantado en nuestros corazones por el Señor. Pero no borres todo lo que tenía ese tabernáculo, porque Él dijo que era la sombra del verdadero. Y si el verdadero está en nosotros, oficiemos como sumos sacerdotes en nuestro templo. Porque para eso murió el Señor Jesucristo, hacer ese camino viable. Y todas esas telitas que tapaban la entrada de la presencia, que tapaban el lugar santo para que no se vieran, fueron rotas, queriendo decir que cualquiera podía ver, que cualquiera podía hacer. Uy, Señor. Ay. Porque el único que llena las reuniones de poder y gloria es el Espíritu Santo. Y este lo hace cuando el predicador, lleno de súplica y lágrimas en su altar por los perdidos y por el vacío de su llenura en los corazones de los escuchas, clama al Espíritu Santo para que venga a hacer la obra. Clama para decirle: aquí estoy, mira, no importa lo que tenga que hacer. Si me tengo que parar en el púlpito para decir que por 20 años, por 30 años, yo he creído que porque yo hablo una palabra, la repito y con euforia y siembro esperanzas con ella, ya los hermanos tuvieron el alimento. No es necesario que el Espíritu Santo tome ese verbo, esas palabras, y pueda influenciar a tu audiencia por el poder de Dios que hay en ti. Porque cuando el poder de Dios está en ti, hay quebrantamiento, hay restauración, hay rompimiento, hay cambio, hay decisión. Se ve que la gente, como decía ahora Díaz, mi apóstol, que el mundo tiene hambre y tiene sed, lo decía Amós, ¿ya? Pero por una palabra, sí, una palabra que tenga el sazón, una palabra que tenga la luz. Lo que el Señor dijo ahí en Mateo: yo he venido al mundo para enseñarles a interpretar las palabras que ustedes repiten, porque no le dan la vida, y no le dan la vida porque el que le da la luz a la palabra es el Espíritu Santo. Oh, cuánto necesitamos el fuego. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo que rinde a los pecadores y llena los antepúlpitos de penitentes? Sí, porque tú puedes hacer un llamado, ¿cómo no?, muy almático, dando posibilidades de las últimas oportunidades para tu salvación. Y puedes tener allá adelante 20, 30, 50, 100, 1000 personas. Ese no es el hecho. Ese no es el hecho. Eso va a llenar tu ego. Eso te va a aplaudir las horas que duraste estudiando. Lo que vale es que esas personas quebrantadas, libres del peso de su pecado,
en ese momento le entreguen su corazón para que Dios reine. El poder seguir con esas personas hasta que ellas alcancen la estatura del varón perfecto, el varón maduro, porque esa es la palabra correcta ahí. Pero para eso tenemos que tener pasión por la gente, amor por la gente, relacionarnos con la gente. Pero hoy en día los pastores no se relacionan con la gente. Y Jesús enseñó que su éxito dependía de cómo él se relacionaba con la gente. Jesús no le huía a la gente. Jesús buscaba a la gente porque él era solución. No, hoy en día la gente son carga. Para eso tenemos ahí unas personas preparadas para que los atiendan. Y resulta que los que atienden tienen limitaciones. Porque si la cabeza tiene limitaciones, el cuerpo tiene limitaciones. Yo sé que no les gusta, pero si no oyen una voz que clama en el desierto en que estamos, no va a ser desafiado tu culto racional. Y la única manera que vas a cambiar tu manera de pensar es enfrentándote con la pobreza o la miseria del poder que dices tener, pero que no tienes. Sí, así es. Hoy día estamos mucho más interesados en tener iglesias con aire acondicionado, luces pomposas, coros pagados para tener los mejores músicos y cantantes y danzarines para animar el show dominical, que decimos están llenas del fuego del Espíritu Santo. Sin embargo, lo que sucede no es el fuego. Necesitamos que toda esa gente que desea servir al Señor tengan el fuego del Espíritu Santo que los consuma. El que canta, el músico, el corista, el que baila, que tengan fuego que los consuma. Dios y el fuego son inseparables en la Biblia. Todos tenemos que ver con el fuego. Los pecadores con el fuego del infierno y los creyentes con el fuego del juicio que caerá sobre ella por haber desechado las riquezas de Dios e irte a la riqueza de este mundo. O el fuego santo que cae sobre la iglesia, que la embiste, la empodera, porque somete todas las cosas, porque el Espíritu Santo gobierna bajo Cristo, bajo los principios de Dios. Porque hacer discípulos bajo estrategias es bien fácil, pero hacer principios que vivan bajo principios de Dios, que vivan haciendo a Cristo, que transformen su manera de pensar a como Cristo piensa, eso es otra cosa. Es muy fácil decir, yo tengo la mente de Cristo. Sí. Cuando tú estás diciendo eso, tú estás diciendo que todo lo que tú piensas está espiritualizado a la dimensión del verbo de Dios. Y si eso es así, cada vez que tú hables, el Espíritu Santo acompaña ese pensamiento. Porque la iglesia ha perdido el fuego del Espíritu Santo. Millones tendrán que ir al fuego del infierno creyendo hasta su muerte que eran hijos, pero nunca nacieron. Yo sé que esto no les gusta. No les gusta que se diga que gente que está en tus bancos, llenos de vanidades, de carnalidades, y no que todos estemos exentos del pecado. Tenemos que luchar con él. Pero es muy diferente cuando tú sabes que lo carnal tiene que morir, cuando sabes que tu yo tiene que morir. Si tu yo está entronado, si tus deseos están entronados, si solamente tus metas son los que te preocupan, tú no has nacido de nuevo. No te gusta, lo siento. La palabra dice que nacer de nuevo es ser guiado por la palabra, que es el agua, udor del griego, la rema de Dios, el verbo, la palabra viva, la palabra que resucita, la palabra que crea, y el Espíritu Santo.
Porque para que esas palabras hagan eso, se necesita el poder del Espíritu Santo, como lo necesitó el Señor Jesús. Y todo va a ser culpa de nosotros los guías, los que condujimos detrás de las riquezas de este mundo y sus vanidades, no haciendo diferencia entre un impío y un creyente. Eso es lo que vemos hoy. No hay una diferencia en la balanza entre alguien que habla de Dios y ha estudiado, porque eso es lo que hemos hecho. Hemos estudiado a Dios. Hoy en día conocemos de Dios como en ninguna generación, pero no lo conocemos a Él. Estamos embriagados por el intelecto, pero no estamos embriagados por el Espíritu Santo. El profeta Moisés fue llamado por fuego. Elías hizo bajar fuego del cielo. Eliseo hizo un fuego. Miqueas profetizó fuego. Juan el Bautista clamó que él los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Jesús dijo: fuego vine a meter en la tierra, y cuánto deseo si ya se prendiese. O sea, estamos hablando de que esta gente sabía que el fuego era el fuego de Dios. Y el Señor Jesús dice: cuánto deseo si ya se prendiese. Él estaba todavía en su ministerio, pero él estaba anhelante. El deseo del corazón de nuestro Salvador Jesús era que él, después de la cruz, y que él resucitara, y cuando los primeros comenzaran a buscar del Espíritu Santo, se iba a desencadenar una generación hambrienta, con sed de Dios, que iba a caminar en el poder del Espíritu. Esta gente no tenía las cartas que tenemos hoy, no tenían los evangelios que tenemos hoy, porque las primeras fue la de Santiago 49 años después de que el Señor murió, y la iglesia no se paró ante la resurrección del Señor. No, a los 10 días, 3,000 personas, día 11, 5,000 personas que seguían, que estaban hambrientos de Dios. Si fuéramos tan cuidadosos en obtener el bautismo del fuego como lo somos en no descuidar el bautismo de agua, y yo sé que de esto he hablado mucho, donde el esfuerzo que hacemos para llevarlos a las aguas, los que confiesan en fe que son de Cristo, como si por cada uno nos fueran dadas condecoraciones para mostrar nuestras chaquetas en el cielo y mostrarnos como generales de guerra, e hiciéramos lo mismo por la llenura del Espíritu. En esas mismas personas tendríamos una iglesia llena de ardor y otro Pentecostés. La vieja naturaleza puede sentirse halagada por el bautismo de agua, pero es totalmente destruida con el bautismo de fuego, pues Él destruirá la paja con fuego, que no se apagará hasta que no fueron purificados con el fuego de Pentecostés. Los discípulos que vieron su gloriosa resurrección fueron mantenidos dentro del misterio de la cruz por el mismo Espíritu. Ahí estaban muchos, ahí hay muchas personas todavía clavados en la cruz. ¿Por qué razón? Si no podemos interpretar el versículo de el que fuere bautizado será salvo, un gran tropiezo por no entender el versículo. Quiere decir que si tú no vas a las aguas, tú no eres salvo. Entonces, ¿qué salva? ¿El agua o la sangre? ¿O la cruz? Le hemos dado tanta importancia a algo que solo significa obediencia a Dios. El bautismo en agua no salva. El bautismo en agua no pierde la salvación usted, hermano. Siga creyendo todas esas fábulas. Entienda que del bautismo que está hablando ahí es el bautismo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Fuego. Ese es el bautismo, que el que no lo tenga no va a heredar la vida eterna. Doloroso, mucho. Porque le hemos dado importancia. Cuando recién empecé en el Evangelio, había que hacer curso de 3 y 6 meses para bautizarse. Y algunos se bautizaban, y claro, en toda la preparatoria que te hacen, pues entonces
tú piensas que de allí sales como un ángel. Pero la gente salía del agua y en el mismo parqueo de la iglesia ya peleando con la mujer, con los hijos, hablando malas palabras y todo, porque el bautismo en agua no salva. El bautismo en agua sola y simplemente es testificar públicamente que voy a obedecer y a seguir a Jesús. No más. El bautismo que de verdad te da la fuerza es el bautismo del fuego, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ya he hablado en otros capítulos de esto, pero es que cuando me llega a colación esto no me puedo contener. Porque lo que tenemos que buscar es la llenura del Espíritu. Quiere decir que Dios no te va a llenar si tú no lo buscas. Él solamente llena las vasijas que están vacías. Y para que tú estés vacío, tienes que estar ahí con Él. Para ir entregando tu yo, ir entregando tu agenda, ir entregando tus deseos, tus anhelos. Ay, no, pero es que la Biblia dice que Él me va a dar conforme a los deseos de mi corazón. Sí, es muy bueno leer ese mero versículo. ¿Por qué no te lees los 3 o 4 anteriores? Para que tú entiendas que los deseos y los anhelos de tu corazón están atados a tu llamado y a la carrera que Él puso para ti. Si tú no corres lo que Él preparó de antemano para ti, tus dones no van a ser ejecutados. Los deseos de tu corazón van a estar distantes siempre. ¿Con qué autoridad ministramos hoy en día? Tanto aquí como en los países donde hacen misiones, si no han tenido la experiencia del aposento alto. No nos faltan predicadores especialistas en profecías, pero nos falta en gran manera predicadores profetas. Con esto no queremos decir predicadores que hagan predicciones sensacionales del presente o del futuro y los juicios que estos pueden traer. Poco queda para predecir, puesto que tenemos el libro de Dios que nos lo declara todo. Pero necesitamos hombres que hablen por Dios. Durísimo, ¿verdad? Necesitamos hombres que hablen por Dios, que digan así dice Dios, y que cuando digamos así dice Dios, esa palabra lleve la vida de Dios, la respuesta de Dios, el resultado de Dios a quien les estamos hablando de esa forma. Nadie puede monopolizar el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo puede monopolizar a algunos hombres que le buscan. Y eso es lo que estamos viendo en todos los idiomas, en los diferentes países del planeta. El Espíritu Santo ha monopolizado personas que lo han buscado con hambre. Y los demás copiamos. Miramos cómo hablan, cómo hacen, para ver si con eso nosotros obtenemos resultados. No. Tales son los profetas. Nunca estos fueron esperados, nunca fueron anunciados e introducidos. Simplemente llegaron, pero llegaron con el fuego de Dios. Fueron enviados y sellados para tal objeto. Juan el Bautista no hizo milagros. Las multitudes no acudieron a él para obtener su toque de sanidad. Sin embargo, hizo el milagro de levantar a una nación espiritualmente muerta. Les hizo nacer. A esos miles que siguieron al Señor, ya tenían en su corazón la necesidad de salvación. En comparación con la iglesia del Nuevo Testamento, nosotros somos mucho peor que subapostólicos, pues nuestros ideales son tan bajos. Adoctrinamos a las gentes y les hacemos dormir en su corazón. Pues la letra no basta, tiene que ser letra encendida. Es la letra más el espíritu lo que da la vida en nuestros sermones. Un sermón teológicamente sano en un lenguaje impecable puede ser tan sin sabor como un puñado de arena en nuestra garganta. Para enfrentarse con los sistemas de este mundo necesitamos una iglesia bautizada con el fuego
que consume, que arde, que quema, que quebranta, que restaura, que rompe, pero que edifica, que crece y que desarrolla. ¡Wow! Moisés tenía un rostro brillante por haber estado con Dios. Necesitamos una iglesia brillante por la misma razón, por haber estado en su presencia, hablando con Él. Es que no puede ser concebible que nosotros digamos tan frescamente, tan folclóricamente: estuve orando y hablando con Dios. Pero lo que hablamos, o lo que estamos diciéndole a otros y lo que hacemos, enseña que ni siquiera pasamos por el trono. No hay nada sobrenatural, no hay milagro, no hay señal, no hay una palabra que quebrante, que edifique, que rompa, que llame a restauración. ¿Cómo nos atrevemos a decir que estuvimos delante de su presencia cuando nosotros no somos el espejo donde se refleja Dios? ¡Wow! Ay, Señor, conténme, porque si no voy a parecer que yo me las sé todas, y yo necesito tanto de estos mensajes como ustedes. Necesito crear dentro de mí tanta hambre y tanta sed como te lo estoy diciendo que lo debes de tener tú. Porque si se acaba la sed y se acaba el hambre, se acaba la búsqueda de la presencia. No hay palabras reveladas, ya todo fue revelado. Pero muy diferente estando en la presencia donde Dios te ilumina el oráculo, pero no para que seas muy sabio, sino para con ese oráculo hacer algo. Estando en la presencia, hablando con Él para atraer al mundo, a fin de que por su medio oigan la voz de Dios vivo. ¿Cómo debemos negarnos a vivir? Así como el pueblo de Israel se negó a vivir delante de su presencia y mandaba a Moisés para que fuera él quien lo hiciera. Ellos no quisieron arder. Así está la iglesia hoy. No que el pastor arda, que el apóstol arda. Pero ¿y nosotros? Entonces una iglesia adormilada va quemando al hombre de Dios, a la mujer de Dios, lo fatiga, lo cansa. Debemos de llevar a nuestra iglesia como una consigna, que le pidan a Dios que los deje arder, que de todo lo que Dios puede probar, cuando alguien le dice que desea arder, sabemos que únicamente ese fuego se enciende en la oración, en el secreto con Dios. Por tal razón debemos de decidir, escoger hoy, para nuestros días y para los que vienen, ser un hombre y una mujer de oración. Y se van a levantar predicadores, profetas, para poder desafiar a los predicadores con iglesia. Pero ya mi esposa me dijo: se te acabó el tiempo, baby. Ok, mis hermanos, solamente sé una cosa: yo también busco, como ustedes, que la presencia del Señor sea cada día más abundante en mi corazón, porque yo sé que si el espíritu de mi mente arde en el espíritu, las palabras de Cristo que yo ponga en mi imaginación, en mi creación, llenará pensamientos de fuego. Pero será hasta dentro de 2 semanas que regreso, que mi Señor y Cristo se te revelen, y que el Espíritu Santo de Dios tenga la oportunidad que tú le abras todo tu culto racional, para que Él pueda hacer con Cristo poder y gloria, y tú y yo seamos el reflejo de Dios. Padre, te doy gracias, Señor,
Te doy gracias, Espíritu Santo. Amén.